Bienvenidos ustedes y bienvenida usted, Valentina, para hoy. Un día muy especial porque retomamos después de varias semanas nuestro programa Directo América para explicarles a ustedes las noticias que han movido hoy al mundo. Son las 7 de la noche en Bogotá y las 8 en Caracas. Y hoy los acompañaremos María Clara Calle, quien les habla, y Valentina Torres Sánchez. María Clara, buenas noches para usted. Son las 9 de la noche en Buenos Aires y Montevideo y comenzamos este segmento de 2 horas. Repasamos las principales noticias del día y tendremos análisis. Vamos con los titulares de la jornada. Miles de israelíes protestaron exigiendo la renuncia de Benjamin Netanyahu tras el hallazgo el sábado de los cuerpos de 6 rehenes en la Franja de Gaza. El primer ministro pidió perdón por no poder devolverlos con vida, al tiempo que reiteró que Israel seguirá controlando el corredor Filadelfia tras el fin de la guerra. En Venezuela emiten orden de captura contra el opositor Edmundo González. Así lo solicitó la Fiscalía y el Juzgado Especial Primero lo aceptó. Al candidato lo acusan de usurpar las funciones electorales. Tenemos los detalles desde Caracas. María Clara, el Tribunal Supremo de Brasil ratificó por unanimidad la suspensión de la plataforma X en el país luego de que el multimillonario Elon Musk se negara a cumplir con la orden de nombrar a un representante legal para Brasil. Con el fallo se mantendrá bloqueado el acceso a más de 20 millones de usuarios. Y otra de las noticias duras, Valentina, es que la ultraderecha se afianza en Alemania del Este. 2 estados federados, Turingia y Sajonia, tuvieron elecciones el pasado domingo. En el primero, Alternativa por Alemania, o AfD por sus siglas en alemán, fue el más votado y en Sajonia se ratificó como la segunda fuerza. Esta es además la victoria más contundente que obtiene un partido ultraderechista en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Y también significa una difícil derrota para la coalición gobernante del canciller Olaf Scholz. ¿A qué se debe entonces el ascenso de la extrema derecha? ¿Y qué está en juego para las elecciones federales de 2025? Lo discutimos en el debate. María Clara, en nuestra crónica de economía les vamos a hablar del cierre de la planta de producción de General Motors en Ecuador, el segundo en un país latinoamericano en lo que va del año y que se suma a los planes de Volkswagen, el mayor productor europeo, de hacer lo mismo en Alemania si lo ve necesario. ¿A qué se atribuye la crisis de las automotrices? Lo veremos con Daniela Blandón. Yo por ahora los dejo con María Clara, nos vemos en una hora. Comenzamos. Antes de comenzar, los invito a que dejen sus comentarios en las redes sociales con el hashtag Directo América F24. Nosotros comenzamos hablando de Israel. Allí, miles de manifestantes protestaron por segundo día consecutivo para pedir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Exigen además un acuerdo de alto al fuego a cambio de liberar a los rehenes que continúan en poder de Hamás. Las manifestaciones estallaron luego de que el ejército israelí recuperara los cuerpos de 6 rehenes que fueron asesinados en Gaza. El primer ministro israelí pidió perdón a las familias, al tiempo que reiteró que después de que termine la guerra, Israel continuará controlando el corredor Filadelfia que comunica a Gaza y a Egipto. Jorge Hurtado nos amplía. Furia. Miles de manifestantes se congregaron en varias ciudades de Israel exigiendo al gobierno conseguir una tregua con Hamás para evitar la muerte de más rehenes. Muchos aquí vinieron por primera vez. Creo que después de lo que pasó ayer por la mañana, cuando nos enteramos de que habían regresado los 6 cuerpos, creo que todo el mundo siente que tiene que hacer algo. Por eso tanta gente salió y vino a decir que quieren que todos los secuestrados regresen a casa. La presión es cada vez mayor sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien prometió represalias contra Hamás sin dar detalles. Aseguró que el corredor de Filadelfia no será evacuado y pidió disculpas a las familias. Se lo dije a las familias y lo repito esta noche. Les pido perdón por no traerlos vivos. Estuvimos cerca, pero no lo conseguimos. En un comunicado, el grupo Hamás advirtió que los rehenes volverían en ataúdes si Israel intenta liberarlos mediante la presión militar. Las tensiones parecen agudizarse pese a los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar. ¿Por qué Netanyahu no está haciendo lo suficiente para ayudar a los rehenes?
Seguimos negociando, no con él, sino con mis colegas de Qatar y Egipto. El gobierno de Netanyahu fue amenazado por el mayor sindicato israelí que anunció una huelga general que terminó rápidamente. Un tribunal puso fin al paro al considerarlo político. Sin embargo, el esfuerzo logró cerrar durante al menos 8 horas bancos, fábricas y universidades, así como bloquear vuelos y transporte público. Pero el hallazgo de los 6 rehenes muertos en Gaza no solo trajo protestas. Después de esto, Reino Unido y Estados Unidos tomaron distancia de su histórico aliado Israel, aunque de una manera moderada. Hoy el gobierno británico suspendió 30 de las 350 licencias de exportación que tiene con los israelíes para proveerles armamento y piezas necesarias para drones y jets de combate. Por otro lado, el presidente Joe Biden respondió no cuando los periodistas le preguntaron si creía que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba haciendo lo suficiente para liberar a los rehenes que tiene Hamás. Para analizar este tema nos acompaña desde Viña del Mar Fernando Wilson. Él es analista internacional y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Gracias por estar a esta hora con nosotros. ¿Usted cree que esta declaración de Biden hace que se distancie de Netanyahu por no lograr un cese al fuego? Es más bien un juego de tensión mutua, pero claramente por un lado Netanyahu sabe que Estados Unidos no lo va a abandonar y por el otro lado Biden necesita tener una actitud un poco más dura para presionar por un cese al fuego. Un cese al fuego que se ve casi imposible por la negativa de Hamas de ceder el control del corredor Filadelfia y el corredor Netzarim. Usted bien explica entonces que Estados Unidos también tiene algo en juego importante que tiene que ver con las elecciones de noviembre, pero pasemos a analizar el punto de Reino Unido. ¿Qué tan significante es la suspensión de armamento por parte de los británicos, sobre todo teniendo en cuenta que según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, los británicos solo le dan el 1% del armamento que usa Israel? Y probablemente incluso menos. Pero se trata de piezas y partes, componentes electrónicos especialmente críticos, por ejemplo, para el sistema del caza multinacional dirigido por Estados Unidos F-35, del cual los británicos producen partes importantes del motor y del sistema de combate electrónico. También distintos sistemas de designación de blancos, cámaras térmicas y tecnología extremadamente avanzada. Es decir, no es un aporte cuantitativo, pero sí cualitativo bastante relevante. Ahora, también son solamente 30 de las 350 licencias de exportación de material sensible a la defensa y representa la necesidad de un gobierno laborista como el de Keir Starmer de poder establecer un punto firme que, por un lado, mantenga el apoyo al derecho de Israel a defenderse, pero por el otro lado exprese su opinión respecto al incremento de bajas civiles que se están dando de forma progresiva en las operaciones en Gaza. Un difícil equilibrio en el cual hay que tratar de servir a dos señores, digamos, de una forma no demasiado elegante y efectiva al mismo tiempo, sobre todo cuando ya la misma Gran Bretaña, el mismo Ministerio de Defensa británico, aclaró que no se va a afectar el programa F-35. Y sigamos en esa línea política, porque aunque Reino Unido dice que la suspensión de licencias de exportación de armamento no significa que Israel sea culpable o no de violar el derecho internacional, sí dice que en su evaluación encontraron que existe un riesgo claro de que esas armas se usen para violar el DIH. ¿Cómo interpretar esto entre líneas? Básicamente que están transmitiendo la molestia de que componentes británicos se estén utilizando en sistemas que están siendo usados con un uso dual, digamos, tanto contra la guerrilla y los terroristas de Hamas como contra población civil inocente. El problema de un conflicto híbrido como este es que es tremendamente difícil separar a unos de los otros, por lo tanto, podemos considerar esto más bien como una manifestación simbólica de Gran Bretaña que como un proceso de acción que vaya a tener o que se espera que tenga consecuencias realmente importantes dentro de las operaciones de combate israelíes. Fernando Wilson, gracias por darnos estas claridades aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros pasamos a Venezuela, donde un tribunal de primera instancia de Caracas emitió una orden de captura contra el candidato opositor Edmundo González, luego de que el Ministerio Público, liderado por el chavista Tarek William Saab, le pidiera a un juez que autorizara dicha orden.
González no acudió a las 3 citaciones que le hicieron dentro del proceso que enfrenta por supuesta usurpación de funciones electorales. Esto luego de que la oposición publicara casi todas las actas de las presidenciales en un portal web diferente al del Consejo Nacional Electoral. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, tiene los detalles. En la orden de captura que emitió el tribunal se solicita formalmente a la División de Búsqueda y Captura de Organizaciones Criminales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas capturar a Edmundo González Urrutia por 6 delitos que se tipifican, entre ellos instigación a la desobediencia de leyes, forjamiento de documentos públicos, asociación, sabotaje a daños de sistema y usurpación de funciones. Esto luego de la publicación en la página Resultados con Venezuela de las actas de escrutinio de las elecciones del pasado 28 de julio, en los que según estas actas habría ganado Edmundo González Urrutia con 67% de los votos, más de 7.300.000 votos, pero que a juicio de los tribunales y de la Fiscalía se trataría de documentos forjados. En la misma orden se especifica que una vez capturado debe ser presentado en las próximas 48 horas ante los tribunales. Esta solicitud se hiciera luego de que fue citado 3 veces por la Fiscalía y no compareció. Recordemos que Edmundo González ha estado a resguardo y no ha hecho apariciones públicas posterior a los comicios presidenciales. Una de las primeras en reaccionar a través de las redes sociales fue María Corina Machado, quien escribió: han perdido toda noción de la realidad, amenazando al presidente electo solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Otros dirigentes políticos también se han pronunciado, como Enrique Capriles, denunciando que continúa la persecución y el hostigamiento desde el poder. Basta de barbarie y atropello. Es importante destacar que solo fue cuestión de minutos en que se emitiera otra orden de captura luego de la solicitud hecha por la Fiscalía en horas de la noche. Del otro lado, Estados Unidos presiona al presidente Nicolás Maduro. El gobierno del país norteamericano confiscó en República Dominicana un avión privado que era usado por el mandatario venezolano. Los dominicanos afirman que no fueron parte de la investigación, mientras que el Departamento de Justicia estadounidense señala que la aeronave habría sido comprada por $13 millones bajo una empresa fantasma, a la que la Fiscalía acusa explícitamente de contrabando. Sin embargo, en un comunicado, el gobierno de Venezuela calificó esta confiscación de piratería. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal impone alrededor del mundo. Hoy la Corte Suprema de Brasil ratificó la suspensión temporal de la red social X en territorio nacional, una decisión que respalda la orden del magistrado Alexander de Moraes, quien el viernes dictaminó vetar a la plataforma de Elon Musk hasta que cumpla con la legislación brasileña y, entre otras cosas, designe a un representante legal en el país. El multimillonario, sin embargo, aseguró que Moraes merece ir a la cárcel por sus delitos. La Corte Suprema de Brasil confirma el veto de X en el país. Una mayoría del alto tribunal respalda al magistrado Alexander de Moraes, que el pasado viernes ordenó el cese temporal de la red social de Elon Musk. La operación de X en Brasil será suspendida en todo el territorio nacional de forma inmediata hasta que se cumplan todas las órdenes judiciales emitidas en estos casos, se paguen las multas correspondientes y se designe ante el tribunal a su representante de la persona física o jurídica en territorio nacional. La exigencia de tener un representante legal aplica a todas las empresas que operan en Brasil. La justicia brasileña quiere un interlocutor de la compañía de Elon Musk para pedir que actúe contra la desinformación y la difusión de discursos del odio a través de su plataforma. Una petición que el magnate tecnológico califica de ataque contra la democracia. La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y un pseudojuez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos. Una postura compartida por el presidente de Argentina, Javier Milei, que este domingo volvió a defender que las redes sociales como X han democratizado el acceso a expresiones respecto a los medios de comunicación tradicionales. Si bien tanto la circulación de noticias falsas como el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el discurso del odio anteceden la irrupción de las redes sociales, esta revolución de las comunicaciones ha puesto el foco en la discusión sobre qué responsabilidad deberían tener los propietarios como Elon Musk respecto a
lo que publican los usuarios en plataformas como X. Y en este caso en particular, desde que el magnate adquirió la red social, la promoción algorítmica de las ideas de ultraderecha ha subido exponencialmente, según denuncian investigadores y usuarios.